Solo tú,
Muy buenos días, mis queridos hermanos. Mi Dios nos siga bendiciendo a todos. Y en esta preciosa mañana de alabanza, adoración, de compartir la palabra y la comunión, asimismo adoremos al Señor con una preciosa canción, un coro de adoración titulado Sumérgeme. Gracias, Señor. Sumérgenos en el río de tu Espíritu, Dios. Queremos ser refrescados por tu Santo Espíritu, Señor. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerza yo he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti. Un desierto he cruzado, sin fuerza yo he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu Espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a abrir la palabra de Dios en la carta de Santiago, el capítulo 1, versículo 19. Y vamos a escuchar uno de esos mandatos absolutos en todos los rincones del universo. Uno de esos mandatos de Dios para nuestra vida, para nuestro bien. Dice así, Santiago capítulo 1, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Vamos a concentrarnos en esta ocasión para destacar este mandato de oír. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Aclaremos que cuando aquí la palabra de Dios dice hombre, no se está refiriendo al género masculino, se refiere al género humano. Así que este es un mandato para hombres y mujeres igualmente. Ahora, esto de oír es un mandato de nuestro Creador, el infinitamente sabio, el soberano, la verdad, la vida y el único camino.
Esto no es una sugerencia, no es un consejillo, no. Dios no da sugerencias ni consejillos, Dios da mandatos de vida. Así que, si nos gusta la vida, y estoy seguro que a usted le gusta la vida, entonces es mejor que acatemos este mandato de vida. Dios le puso leyes al universo. Muchas de esas leyes son relativas, como la ley de la gravedad, que no es absoluta en todos los rincones del universo. Y sin embargo, si la desafiamos desde un 10º piso, pagaremos con la vida. De manera que una persona en sano juicio no va a desafiar esta ley desde un piso alto de un edificio, por ejemplo. Pero hay otras leyes, como sus mandamientos, que no son relativas, son absolutas en todos los rincones del universo. Así es este mandato de oír, pero lamentablemente este mandato, que sí es absoluto en todos los rincones del universo, sí que lo tenemos en poco. Y muchas veces, sin darnos cuenta, lo desafiamos. Esto no nos resulta para vida. Esto no es sabiduría. Esto de no oír es pecado. Primero, porque el que no quiere oír es porque piensa que ya sabe. Y esto, por supuesto, es soberbia. Y segundo, es desobediencia, es desacato, es rebelión contra lo que Dios ha mandado. Así que, hermanos y amigos, debe quedar claro hasta la saciedad. Quiera Dios que así sea en esta mañana. Pídale a Dios que abra su entendimiento para verlo con sus propios ojos y ponerlo en su corazón. Primero, que este es un mandato de Dios y por tanto un mandato de vida y que es una ley absoluta que no conviene desacatar. Este mandato de oír es uno de los más repetidos una y otra vez en la palabra de Dios. Deseo dejarles como tarea durante este año resaltar en sus Biblias todas las veces que Dios habla de oír. Principalmente me refiero a la versión Reina Valera y de pronto la versión de Jerusalén, que son las que más tienen en cuenta esta palabra oír. Algunas otras versiones han reemplazado esta palabra con, por ejemplo, la palabra obedecer. Bueno, no comparto esa idea, pero así ha sido. Así que por eso les recomiendo para hacer esta tarea la versión de Reina Valera o la versión de Jerusalén. Así que, hermanos, oídme, repite la palabra de Dios. Oídme y vivirá vuestra alma. Oídme y comed del bien. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Pero no quisisteis oírme, pero no me oyeron. No quisieron oírme, etcétera. Estas son frases que se repiten una y otra vez a través de todas las páginas de la Biblia, de la revelación que Dios nos dejó a nosotros. Entonces, primero, o digamos que vamos a hablar en esta ocasión de que debemos oír a Dios. Oír a Dios en primer lugar y ante todo, porque Dios es nuestro creador y la única fuente de todo bien. Solo unos ejemplos, veamos. En Isaías capítulo 55, versículos 2 y 3. Leamos ahí lo que dice la palabra de Dios. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma.
y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Con grosura, nos dice aquí la palabra de Dios, es decir, manjares deliciosos, manjares suculentos, lo más sustancioso. También tiene la idea de abundancia. Oír a Dios es la vida del hombre. Oíd y vivirá vuestra alma. Dios es la fuente de la sabiduría. Deuteronomio repite muchas veces el mandato de oír. Veamos solo un texto. Recuerden que les quiero dejar de tarea a ustedes durante este año 2021, que seguramente le van a hacer una lectura a toda la Biblia. Les voy a dejar la tarea de resaltar todas las veces que la palabra de Dios repite la palabra oír. Oídme, no me oísteis, pero ustedes no me oyeron. En fin, vamos a leer en Deuteronomio capítulo 4, versículo 6. Y dice así la palabra de Dios: guardadlos, está hablando de los mandamientos de Dios. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así que oír a Dios es la fuente de la sabiduría. Oírle a Él es el camino. En una palabra, oírle a Él es honrarle, porque su Hijo, el único en quien Dios tiene complacencia, es la verdad, es la vida, es el camino. De manera que estamos complaciendo a aquel en quien Dios se complace, en su Hijo. Los deleites de Dios. ¿En qué se deleita Dios? ¿Ha pensado usted en qué se deleita Dios? Pues quiero llamarle la atención a esto. ¿En qué podría deleitarse aquel que no necesita nada ni de nadie? Dios no puede deleitarse en algo o en alguien que sea menos que Él mismo. ¿Ha pensado en eso? A veces pensamos que Dios se deleita en nuestras obras, que Dios se deleita en nuestros pensamientos. No, hermanos, Dios no se beneficia de nosotros. Dios no se beneficia ni siquiera de nuestra alabanza, ni de nuestra adoración. No la necesita. Él es autosuficiente. Él no se puede deleitar en nada que sea inferior a Él mismo. Por eso es que el deleite de Él es su Hijo, porque es como Él, es Dios, como Él es Dios. De esto nos habla claramente la Biblia, en Juan capítulo 1, por ejemplo. Él se deleita en nosotros, sí, pero por causa de Cristo, por medio de Cristo y en Cristo, en su Hijo, el amado. En segundo lugar, debemos oír o escuchar a los hijos de Dios. Así que en primer lugar, entonces, tengamos en cuenta que debemos oír a Dios. ¿Y dónde oímos a Dios? Pues en su palabra, en la palabra que salió de su boca, la palabra que es la sabiduría infinita. Pero en segundo lugar, también debemos escuchar a los hijos de Dios. Todos los hombres, los no cristianos y los cristianos, debemos escuchar, debemos oír a los hijos de Dios, porque ellos tienen algo que decirnos de Dios y de sus obras. En primer lugar, el no cristiano necesita escuchar al cristiano. Todos los hombres no cristianos deberían escuchar a los hijos de Dios, porque se supone que los hijos de Dios tienen algo que decir. Primero, porque los cristianos conocen la verdad,
estoy hablando de los verdaderos cristianos, no del cristiano que simplemente es de apariencia religiosa. No, estoy hablando del cristiano que ha nacido de Dios, que ha nacido de nuevo. Ese cristiano conoce la verdad y por tanto, ese cristiano puede ser testigo de la verdad, de la luz, de la vida. El hombre común y corriente, sin importar la clase social ni su educación, está perdido, está desorientado, porque por la caída quedó separado de Dios y está en tinieblas hasta que la luz verdadera lo alumbre. Ese hombre, esa persona busca sentido para su vida, pero busca lo que no es y lo busca en el lugar equivocado. Busca algo que él mismo no sabe qué es lo que quiere. Ahora, los que hemos nacido de Dios, sí sabemos qué es lo que buscan aquellos que están en la oscuridad. De manera que el hombre no cristiano debería escuchar al cristiano. Espero estar haciéndome entender. Los nacidos de Dios son portadores de vida, donde domina la muerte. Son portadores de paz, donde domina la violencia. Somos portadores de luz, donde impera la oscuridad. De sentido verdadero para la vida, donde no hay, sino solo sin sentido. De esperanza verdadera, donde reina la desesperanza. El cristiano verdadero no es el de solo apariencia, no el de solo ropaje religioso. Me refiero al que ha nacido de Dios y es un verdadero cristiano por dentro. Este cristiano es portador de buenas noticias para el mundo perdido. Este tiene algo y mucho que decir porque es testigo de la verdad. La conoce en su propia vida. No es un teórico, es una persona que habla por lo que vive. Este tiene mucho que decir y por tanto el no cristiano debería escucharlo. Debería escuchar al cristiano. Por todo esto, los hombres deben oír, necesitan oír a los cristianos. En primer lugar, como dijimos, necesita oír a Dios. Pero en segundo lugar, también necesita oír a los cristianos. Uno de los peores enemigos del hombre natural, como le llama Dios a quienes no le han conocido, es esa mentira de que el hombre es autosuficiente, que es autónomo. No, el hombre, quien quiera que sea, necesita escuchar a los cristianos, porque ellos han nacido de Dios y ellos tienen algo que decir. Y no se trata de cualquier cosa, es asunto de vida o muerte, de paz o violencia, de libertad o esclavitud. Es urgente que el mundo escuche a los cristianos. Ahora, lamentablemente, muchos cristianos, o la mayoría de los cristianos, hemos desperdiciado nuestras vidas y no nos hemos preparado para dar testimonio de la verdad. No hemos afilado las herramientas poderosas que Dios puso en nuestras manos. Esos dones maravillosos que Dios nos ha dado, esos talentos que Dios nos entregó, por lo general los hemos enterrado. Y lamentablemente, mientras el mundo llora, grita por una respuesta, los cristianos callamos, porque no nos hemos preparado para responder. Nosotros, los cristianos, los que tenemos la única respuesta, estamos silenciosos. Y con razón. Con mucha frecuencia no tenemos que responder porque no nos hemos preparado. Quiero llamarles la atención a una canción muy conocida, secular, titulada Los sonidos del silencio. Y quiero compartirles la letra en español de esta canción. Dice así: porque he tenido nuevamente una visión que suavemente iba cambiando mi manera de pensar. La oigo hablar,
la escucho en el silencio. En sueños caminaba yo entre la niebla y la ciudad, por calles frías desoladas, cuando una luz blanca y helada hirió mis ojos y también hirió la oscuridad. La vi brillar, la veo en el silencio. ¿Cuál es el mensaje aquí? El silencio. No hay quien hable. Los sonidos del silencio. Sigo leyendo el poema, la canción. En la desnuda luz miré, vi 1000 personas, tal vez más, gente que hablaba sin poder hablar. Escuchen bien, gente que hablaba sin poder hablar, gente que oía sin poder oír. Un sonido que los envolvía sin piedad, lo puedo oír, sonidos del silencio. Entonces yo les quise hablar, entonces los quise ayudar, quise sentirlos como hermanos, quise tomarlos de las manos, pero no podían despertar y entender de un día en el silencio. Se arrodillaban a rezar, aquella luz era su Dios. Yo les grité que despertaran, que la verdad allí no estaba, que los profetas no, ¿escuchan? Que los profetas no, está diciendo este clamor de los que están en la oscuridad. Están diciendo que no son los profetas a los que hay que oír, no son luces de neón, y que Dios siempre habla en silencio. Ahora, muchos filósofos se han expresado en el mismo sentido, desesperados, claman por alguien que hable, y muchos dicen, no hay quien hable. Pero es que tomaron la decisión de no creer las Sagradas Escrituras, que es donde Dios ha hablado. El Dios verdadero no es un Dios silencioso, es un Dios que ha hablado. Y el mundo está clamando, el mundo grita, llora, pidiendo que alguien hable. Y nosotros los cristianos podríamos hablar, podríamos tener respuestas, pero muchas veces no las tenemos. ¿Por qué? Porque no nos hemos preparado para dar respuestas. Hermano cristiano, usted ha sido traído a este mundo para que hable. Usted puede hablar, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Usted puede, porque así lo dijo el que no miente, ni se puede equivocar. Todo lo puedo en Cristo. Y oiga bien, hermano, todo lo podemos por la verdad y nada contra la verdad. Todo es todo. ¿O qué es lo que no podría un cristiano en el nombre de la verdad? Pero ay, hermanos, cuán descuidados, negligentes hemos sido. El hombre, sobre todo, es un ser pensante. Y en este campo, donde más se nos, y es en este campo, en el campo del pensamiento, donde más se nos demanda respuestas. Pero no queremos prepararnos, no queremos oír, no queremos aprender, no queremos leer. De manera que lamentablemente muchos no cristianos no quieren escucharnos, porque cuando nos han escuchado, no han escuchado algo trascendental sobre la verdad, sobre Dios, sobre la existencia. La mayoría de cristianos se ha limitado a hablar de la obediencia, y los no cristianos se dan cuenta que no tenemos mucha autoridad para hablar de obediencia, de manera que los sacamos espantados. Ellos en el fondo piensan, ¿quién se cree? Se cree mejor que yo, me está hablando de cuán obediente es él. Y eso por supuesto molesta a la gente de afuera, a los que están en tinieblas. Deje, hermano, ya de hablar de lo que usted hace por Cristo.
y hable de lo que Cristo hizo por usted y puede hacer por Él también. Deje de predicarse usted y predique a Cristo. No quieren oírnos porque lamentablemente muchas veces no tenemos que decirles. Si se levantan contra la verdad por ser la verdad, pues que se levanten. Ese es el mensaje que debemos proclamar, la verdad. Pero si nos rechazan porque lo que salió de nuestra boca carecía de contenido, entonces los inconversos tienen razón, lamentablemente. Entonces, cristiano, a prepararse. Pero no solo el no cristiano debe escuchar al cristiano. El cristiano también debe escuchar al cristiano. ¿Me comprenden? No solamente el no cristiano debe oír al cristiano, porque el cristiano tiene algo y mucho que decir. Que así sea. En segundo lugar, el cristiano también debe escuchar al cristiano. También los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, debemos escuchar a nuestros hermanos. Tenemos mucho que aprender de nuestros hermanos. Dios ha repartido dones maravillosos a cada quien y podemos aprender de nuestros hermanos. Debemos estar prestos a escucharlos y aprender de ellos. Uno de los peores enemigos del hombre es la soberbia, esa falsa convicción de que ya sabemos y por tanto no necesitamos escuchar a nuestros hermanos. Eso de no querer oír es uno de los peores pecados. ¿Por qué no queremos oír? Porque pensamos que ya sabemos. Y la pura verdad es que no sabemos. Así está escrito. Escuche lo que dice el apóstol Pablo. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. 1 Corintios 8:2. Y también en 1 Corintios capítulo 3 versículo 18 dice: nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Hacerse ignorante significa que reconoce que no sabe y necesita aprender. Necesita sentarse a los pies de Cristo, el maestro de todos los maestros, el sabio de todos los sabios, y aprender de Él. Podemos aprender de Él mismo por medio de su palabra. Él dijo esto: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Oh hermanos, cuánto necesitamos la mansedumbre. La mansedumbre. La palabra de Dios habla de Moisés diciendo que era el hombre más manso de la tierra. Y Jesús, por supuesto, es el más manso que jamás nadie haya existido sobre la tierra. Que Dios nos conceda aprender de Él esto de la mansedumbre, reconocer que no sabemos y que necesitamos oír. Hermanos, pero también Dios ha dado maravillosos dones a sus hijos. Nuestros hermanos, debemos aprender de ellos. Necesitamos aprender de ellos. Los hijos de Dios tienen mucho que enseñar porque han sido enseñados por Dios. Han recibido dones y talentos maravillosos de Dios y podemos aprender de ellos. En tercer lugar, debemos escuchar a los no cristianos también. ¿Me están comprendiendo? Primero debemos escuchar a Dios. Segundo, debemos escuchar, o los no cristianos deben escuchar a los cristianos. Pero también los cristianos debemos escuchar a nuestros otros hermanos, los cristianos. Y en tercer lugar, vamos a hablar de que también necesitamos escuchar a los no cristianos. Está escrito, oiga bien hermano, cuando usted escucha esa frase, está escrito
Ponga mucha atención. Está escrito en el Salmo 68 que Dios dio dones a los hombres, incluso a los rebeldes. Vamos a leer esa porción de la palabra de Dios. Salmo 68, versículo 18. Dice: subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos, Dios. Así que los no cristianos también han recibido dones de Dios. Eso está escrito. Así que si son dones de Dios, también podemos aprender de ellos. Nosotros los cristianos tenemos muchas cosas que aprender de los no cristianos. Así que, hermano, dejemos el orgullo y pongámonos a los pies de los que saben más que nosotros en alguna área o en muchas áreas y aprendamos de ellos. Hermanos, los que no le conocen también han recibido grandes dones de Dios. Y aunque ellos no le dan la gloria a Dios porque no le conocen, sin embargo, esos grandes dones han venido de Dios. Hay hombres no cristianos que han movido el mundo con su pensamiento en todos los campos. Lástima que no fuimos nosotros. En muchos casos fueron los rebeldes los que movieron el mundo. Qué bueno que hubiéramos sido nosotros. Lo han movido con su pensamiento en el campo de la ciencia, de la economía, de la administración, de la educación, de la psicología, etcétera. Muchos de esos grandes aportes han sido buenos, otros están viciados, o donde lo bueno está mezclado con lo malo. El mandato de Dios a sus hijos en este caso es este: examinadlo todo y retened lo bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. El mandato de Dios no es que ignoremos lo que el mundo piensa. El mandato es examinarlo todo y retener lo bueno. Debemos conocer lo que el mundo piensa para que podamos responder con la palabra de Dios, con la verdad, para que podamos entablar un diálogo y sientan los que están en la oscuridad que hemos hecho empatía con ellos, que los entendemos. Así que, hermanos, necesitamos oír a los no cristianos también. En primer lugar, hermanos, respecto a este tercer punto, de que también debemos oír a los no cristianos o escucharlos, en primer lugar, los cristianos podemos aprender de los no cristianos. Los hombres inconversos tienen mucho que enseñarnos, porque también han recibido dones de Dios, de manera que debemos escucharlos, debemos leerlos. Hay grandes literatos, maestros en la literatura. Ellos nos pueden enseñar cómo hablar mejor, cómo escribir, pero debemos aprender a leer. Ocúpate en la lectura, le dijo Pablo a Timoteo, y ese es un mandato para todos los cristianos. Y este no es un mandato, como les dije, solo para Timoteo, es un mandato para todo cristiano. En segundo lugar, los cristianos necesitamos aprender a distinguir entre verdad y no verdad. Dios, que nos amó y nos adoptó como hijos suyos, nos ha dado dones para que ayudemos a edificar, a fortalecer, a enseñar a otros hermanos nuestros, quizás más nuevos que nosotros en el camino de la verdad. Esos hijos de Dios necesitan distinguir entre verdad y no verdad. Y esta es una segunda razón por la que también debemos escuchar, leer a los no cristianos, para que nosotros, que ya hemos crecido un poco más en el conocimiento de la verdad, los orientemos y les ayudemos a distinguir entre lo verdadero y lo falso, muchas veces disfrazado de verdadero. ¿Cómo podemos enseñar a otros a distinguir entre verdad y no verdad? Por supuesto, primero y ante todo, conociendo la verdad, conociendo quién es en verdad el Dios verdadero, cómo es Él, pero también conociendo desde la base de la verdad lo que piensa el hombre sin Dios.
quiero recurrir a un ejemplo de un autor, un literato inglés muy reconocido llamado C.S. Lewis. Escribió un libro maravilloso que lo tengo aquí, se titula El regreso del peregrino. Es este libro. Es un libro extraordinario. Creo que lo escribió como una especie de contraposición a esta novela, la más leída de todas, bueno, hace unos años, titulado El progreso del peregrino. Y lo que hace este autor, C.S. Lewis, es contarnos una historia algo diferente, llamada El regreso del peregrino. Y quiero apelar a un relato, a una parte que relata este autor llamado C.S. Lewis en este extraordinario libro. En su libro nos muestra el siguiente suceso. El espíritu de la época, un gigante tirano que tiene muchos esclavos en esta tierra, confundidos y convencidos de que la luz es terrible, de tal manera que sus víctimas le huyen a la luz, acaba de recibir de mano de uno de sus sirvientes una nueva víctima. Su nombre es John, uno de esos desorientados que se va por el mundo de los placeres, la música del hombre sin Dios, el arte del hombre sin la verdad, la filosofía del hombre sin la sabiduría del Supremo Creador. Va tratando de encontrar el sentido verdadero de su vida. En ese divagar por el mundo totalmente desorientado, John es encontrado por un fiel sirviente del espíritu de la época, el espíritu de los tiempos, el espíritu del error, y lo lleva ante este tirano como la única solución a lo que John está buscando y que hasta ahora no ha encontrado. El sirviente le dice al gigante: aquí, amo, otro más, para la mazmorra, un pozo oscuro donde están aullando, lamentándose muchas personas, donde todos le tienen terror a la luz. John mira la mazmorra y ve mucha gente lamentándose y alejándose todo lo más posible de la luz. Ellos están en la oscuridad y huyen de la luz. John se da cuenta que donde hay luz hay también una puerta, y estos desdichados podrían venir a la luz y ser libres, porque ahí está la puerta. Pero ellos le tienen pavor, le tienen terror a la luz y no ven la puerta que les podría dar la libertad. Este es el lavado de cerebro que le hace el espíritu de los tiempos, el espíritu de la época que domina la mentalidad de cada época de la historia, de todos aquellos que le dan la espalda a la verdad. Dios los deja a su libre albedrío para que crean a la mentira. Pero a muchos Dios los libra en ese preciso momento, antes de que sus cerebros sean lavados en el poder del engaño, de la no verdad, el poder de la mentira. Y esto es lo que le pasa al bienaventurado John. Está ahí asustado cuando llega la razón montada a caballo, blandiendo la espada de la verdad. Óigase bien, la razón montada a caballo con una espada. Entiéndase que los mensajeros de Dios en el Apocalipsis vienen montados a caballo. La razón montada a caballo con una espada en su mano es que la razón nace de la verdad. La espada de la razón es la verdad. Esa espada aguda que salía de la boca de ese ser glorioso que se le apareció a Juan en el Apocalipsis y que era el mismo Jesucristo, de quien él había sido su discípulo. La razón, nuestra razón, no es enemiga de la fe ni de la verdad, como se predica en las universidades. La razón nace de la verdad, de manera que usted, cristiano, debe usar la razón. Sigamos con la historia de John. Está asustado ahí frente a ese gigante tirano, escuchando los lamentos de todos esos que están en la prisión de la oscuridad y siente que no tiene escape. Cuando llega en ese momento la razón montada a caballo con una espada en sus manos y le dice al gigante, el espíritu de la época, no tan rápido,
Primero contésteme 3 preguntas. El tirano le contesta, ¿a cambio de qué? La razón le contesta, a cambio de mi cabeza, si puede contestar mis preguntas, o su cabeza, si no puede contestármelas. El espíritu de la época se siente autosuficiente, por supuesto. Él está convencido que por encima de él no hay nada ni nadie. Él se ha encargado de lavarle el cerebro al mundo, convencido de que el hombre es la medida de todas las cosas. Este gigante es una bestia horrible y todo el mundo que le ha dado la espalda a la verdad lo adora, le rinde culto como si fuera Dios. Este es el espíritu del anticristo. Así que le dice a la razón, comience. ¿Cuál es la primera pregunta? Son 3 preguntas. Para el propósito del punto que estoy enfatizando, es decir, la importancia de aprender a distinguir entre verdad y no verdad, solo mencionaré una, la última de las preguntas. Repito, hermano, hermana, usted necesita urgentemente distinguir entre la verdad que Dios nos ha revelado y todo lo demás, que aunque se parezca a la verdad, no es la verdad. Es fabricación de la mente humana, caída y corrompida por el pecado. Como hemos tratado de enfatizar en la escuela de formación teológica, hay mucha mentira que se parece a la verdad, pero no es la verdad. Y nosotros, los hijos de la luz, estamos llamados a ser luz en medio de la oscuridad, pero no podremos brillar con la luz de la verdad si no distinguimos entre verdad y no verdad. Es decir, si lo que testificamos es un revuelto de verdad con humanismo, entonces estaremos restándole poder a la verdad. Estaremos opacando el poder transformador de la luz de la verdad que es Cristo. Así que con este fin tomaré solo una de las 3 preguntas y es la siguiente. Esta es la pregunta que le hizo la razón al gigante. ¿Por qué regla te guías para distinguir la copia del original? Este es el punto. ¿Cómo distingues la verdad de lo que no es verdad? ¿Cómo distingues el original de la copia, aunque se parezca al original? Porque este es el mayor peligro cuando la mentira nos viene disfrazada de verdad. Si no estamos bien cimentados en la verdad, entonces seremos presa fácil del error. Y lo peor es que defenderemos a capa y espada aquello de lo cual estamos convencidos, que como ya he repetido, puede ser no más que un revuelto de verdad con humanismo. Así que, hermanos, nunca cerremos las puertas a nuestros demás hermanos. Es posible que seamos nosotros los del error, no los otros hermanos. Es posible que sea yo el del error, no el otro hermano. Entonces, hermano, no se rinda. No me cierre las puertas. Porque si yo soy el del error, usted tiene la responsabilidad de alumbrarme con la verdad. Pero podría también ser usted el del error. Entonces, hermano, no me cierre la puerta. Porque no pretendo convencerlo de nada, solo trato de proclamar la verdad fielmente, sin negociar con el espíritu de la época, el espíritu de los tiempos, que por supuesto su pensamiento no procede de la verdad. La lámpara del cuerpo es el ojo, dijo nuestro Señor Jesucristo, pero si la luz que hay en ti es tinieblas. Y esto es para Aldemar Osorio, quien les habla en este momento. Pero es también para usted, hermano, hermana. Permítame concluir la historia de John y del gigante. Ante esta última pregunta, el gigante solo pudo farfullar, es decir, hablar deprisa y de forma confusa y rezongar. Algo así como, bueno, lo que pasa es que tal cosa, pero ya. Tratando de imponer su autoridad por la fuerza de su tiranía. Pero la razón trae la espada de la verdad en su mano, como yo debo hacerlo con la mayor responsabilidad posible y como usted, hermano y hermana, debe hacerlo. Hinca las espuelas a su caballo, la razón,
que salta sobre las rodillas del gigante, galopa sobre los muslos del gigante hasta que le clava la espada en el corazón. El gigante se derrumba y queda convertido en un montículo de escombros. A esto precisamente es a lo que hemos sido llamados. Y esto está dicho precisamente, esto se lo dijo Dios al profeta Jeremías. Leámoslo textualmente. Dice así: mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Hermanos, Dios nos manda a oír. Todo hombre sea pronto para oír. Es el mandato de Dios en este día. No trastoquemos el orden de la verdad. No cambiemos el orden establecido por Dios. Necesitamos urgentemente oír a Dios, oír a nuestros hermanos y también oír a los hombres que no conocen a Dios, porque tienen mucho que enseñarnos, porque también han recibido dones de Dios. Dispongámonos a oír primero a nuestro Dios, segundo a nuestros hermanos, pero también a los que no conocen a Dios, porque tienen muchas cosas. Tenemos muchas cosas que aprender también de ellos. Nosotros fuimos hechos seres pensantes, y los hombres que están en la oscuridad son seres pensantes. Por lo tanto, dediquemos tiempo al estudio, a oír, a leer. Hermanos, no desafiemos las leyes de Dios, porque no nos irá bien. Así como no desafiamos la ley de la gravedad desde un edificio alto, y eso que esta ley no es absoluta en todos los rincones del universo. Sin embargo, no desafiamos esta ley, pues no desafiemos una ley que sí es infinita en todos los rincones del universo, y es esta. Escúchenla otra vez: todo hombre sea pronto para oír. Que el Señor nos bendiga. Iglesia, muy buenos días. Ya hemos recibido palabra y ahora vamos a entrar en un momento muy especial también de nuestra reunión de adoración a nuestro Dios, y es la Santa Cena. Vamos a orar y pedirle a Dios que sea Él guiándonos y que sea un momento de comunión con nuestro Dios. Bendito Padre Celestial, te damos muchas gracias porque hoy nos das la oportunidad, Señor, de estar ante tu mesa, Dios del cielo, de participar de esta cena, de recordar, Señor, todo lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor amado, derramar tu sangre, que tu cuerpo fuera traspasado por esos clavos, Señor, por amor a nosotros. Por eso hoy nos gozamos delante de ti, Señor, y te damos muchas gracias. Vamos antes a abrir la palabra del Señor en el libro de Ezequiel, profeta Ezequiel, capítulo 33. Dice la palabra del Señor: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré
su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré, demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Qué hermosa palabra que Dios trae al profeta Ezequiel, y nos habla de una atalaya, y ese atalaya es quien toca la trompeta para avisar que viene el peligro, y da una responsabilidad. ¿A quién? A nosotros como atalayas que hemos sido colocados en medio del pueblo, y debemos de sonar esa trompeta. Yo pienso, mis amados hermanos, que es tiempo de sonar la trompeta, tiempo de dar una lectura a todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor. Es tiempo de mortandad, es tiempo de dolores, pero como atalayas escogidos por el Señor, estamos nosotros llevando un mensaje de arrepentimiento, estamos llevando la palabra de Dios, estamos llevando el evangelio a todas estas personas que están a nuestro alrededor necesitadas. Estamos haciendo tocar esa trompeta. Es una reflexión para cada uno de nosotros, y es una responsabilidad, porque dice la palabra que cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Es responsabilidad de cada uno, ¿verdad que sí? ¿Pero qué? Pero hubo un sonido de trompeta, alguien estuvo advirtiendo de lo que estaba sucediendo, alguien estuvo advirtiendo del pecado, alguien estuvo advirtiendo del arrepentimiento y de volver nuestros ojos a nuestro Señor Jesucristo, abrir nuestro corazón a Él. Pero dice, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Podrá haber quien al sonido de la trompeta escuche esa palabra, se arrepienta y llegue a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pero también puede haber otro que al sonido de la trompeta no se apercibiere, no está pasando absolutamente nada, no voy a Cristo, es algo normal, lo toma como un juego, como algo más. Pero dice la palabra de Dios que su sangre será sobre su cabeza, su responsabilidad. Pero viene la responsabilidad para nosotros. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de manos del atalaya. ¿De quiénes? De nosotros, los que conocemos la palabra de nuestro Dios. Qué tiempo tan dispuesto hay para tocar trompeta, para llevar el mensaje, para que los que quieren escuchar escuchen la palabra de Dios, para que el que quiera arrepentirse se arrepienta y llegue a los pies de Cristo y no sea tocado por la espada que viene a destruir. Hermanos, es tiempo de clamar a Dios, es tiempo de orar, es tiempo de llevar ese mensaje. Hay corazones dispuestos a oír el mensaje, esa trompeta que está sonando, que nos muestra toda esta situación y que debemos estar ante los pies de nuestro Señor Jesucristo. Hagámoslo, seamos atalayas, mis amados hermanos, toquemos trompeta. Toquemos para que se escuche esa voz de Dios frente a lo que está sucediendo y muchas personas puedan escuchar esa verdad y acercarse y entregar su vida y vivir a los pies de nuestro Señor Jesucristo y ser discípulos y seguirle, y que ellos también sean atalayas.
Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor para tomar los elementos de la cena. Bendito Dios y Padre, te damos muchas gracias porque en este día de domingo, en este primer día de la semana, Señor, podemos, Dios del cielo, participar de esta cena, de este pan, Señor, de este jugo de la uva, en memoria de ti, Señor amado. Fue lo que dejaste a tus discípulos y es lo que hoy, más de 2000 años, Señor, también lo estamos haciendo. Y es un gozo el que sentimos, el que esa palabra, ese mandato haya llegado también a nuestras vidas y hoy, Señor, podamos con gozo y con alegría, Señor, obedecerlo. Gracias te damos, Señor. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 11, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Mis hermanos, tomemos del pan en memoria de nuestro Señor Jesucristo. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos, mis amados hermanos, en memoria de nuestro Señor Jesucristo, de este jugo de la uva. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Gracias, Señor, por esa promesa hermosa que nos trae tu palabra en esta mañana, de que tú vienes, Señor, y tu palabra es verdad, y ese día llegará, Señor. Gracias, Señor, te damos muchas gracias, Dios del cielo, por este día hermoso, por este tiempo, por este momento de nuestro culto, Señor, porque nos gozamos en tu presencia, Señor. Nos gozamos en ti, Dios de la gloria, el poder honrarte, el poder adorarte, el poder glorificarte, el poder traer a nuestro corazón, Señor, eso que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, Señor amado. Gracias, Padre. Gracias, nuestro Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, Dios les continúe bendiciendo. Que tengamos todos un feliz domingo. Mis amados hermanos, muy buenos días. Un saludo muy especial para los niños que nos acompañan en esta mañana. Hoy tenemos una clase bien bonita y es sobre la predicación de Juan el Bautista y el bautismo de Jesús. Y está basada en la palabra del Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, del versículo 1 al versículo 17. Y vemos allí que Juan fue un hombre escogido por Dios para preparar, con el propósito de preparar la venida del Señor Jesucristo. Y en el Antiguo Testamento, Dios revela al profeta Isaías que vendría alguien para preparar ese camino, y ese escogido fue Juan. Y Juan predicaba en el desierto de Judea y predicaba el arrepentimiento. Y a él iba todas las personas de Jerusalén, de la tierra de Judea, de las provincias que quedaban cercanas al Jordán. Y Juan los bautizaba allí en el Jordán y ellos confesaban sus pecados. Juan predicaba que él les bautizaba en agua, pero que vendría detrás de él alguien que sería mucho más importante y que bautizaría en Espíritu Santo y en fuego. Y vino Jesús allí a donde estaba Juan, ¿y qué pasó? Juan lo bautizó. Y cuando el Señor Jesús sale del agua, se abren los cielos y viene el Espíritu de Dios en forma de paloma y le dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia.
Dios estaba muy agradado con el Señor Jesús, estaba orgulloso de su Hijo Jesús. Y vemos cómo Juan es uno de los personajes de la Biblia que nos enseña a hacer la voluntad de Dios. Él era un hombre humilde, él era un hombre que dedicó su vida para servir a Dios. Era un hombre de quien debemos aprender. Y cuando la gente quiso que él fuera un héroe, él les hizo ver que el verdadero héroe era Jesús. Entonces, Juan, ¿qué hacía? Juan quería que el Señor Jesús cada vez tuviera más importancia y que Juan fuera cada vez de menos importancia. Eso es lo que Él nos enseña también, para que nuestras vidas cada día Jesús tome más importancia en nuestra vida y nosotros que seamos servidores de Él. Juan enseñaba que Jesús era el Salvador del mundo y nosotros que debemos aprender y enseñar que el Señor Jesús vino, que Dios envió al Señor Jesús para que muriera por nuestros pecados y que nosotros tuviéramos una vida eterna y que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es, mis amados niños, que en esta mañana vamos a estar en esta semana aprendiendo de Él, estudiando Mateo capítulo 3 del versículo 1 al versículo 17. Allí vamos a ver toda esa predicación de Juan el Bautista y el bautismo del Señor Jesús. Un abrazo muy grande, tengan una semana linda. Les habló su maestra de escuela dominical, Julia Estela Riaño. ¡Casita de nubes! Predicación de Juan el Bautista. Y el bautismo de Jesús. Juan el Bautista le predicaba a la gente en el desierto de Judea. Era conocido por vestir ropas hechas de pelo de camello. Regresen a los caminos de Dios, porque pronto su reino se establecerá aquí. Mucha gente iba para que Juan los bautizara. Muestren con su comportamiento que ya no pecan más. No crean que se salvarán solo porque son descendientes de Abraham. Cuando un árbol no da buen fruto, se corta de raíz y se quema. Entonces, ¿qué hacemos? Quien tenga 2 mantos, comparta uno con quien no tenga ninguno. Quien tenga comida, compártala con quien no tenga nada que comer. Maestro, ¿qué podemos hacer para salvarnos? No le cobren a las personas más dinero del que deben pagar. Oye, Juan, ¿qué podemos hacer nosotros? Ustedes amenazan a las personas y los obligan a que les den dinero a cambio de protegerlos. No hagan eso más y quédense complacidos con su salario. ¿Eres el Mesías? Yo los bautizo a ustedes con agua, pero alguien viene después de mí y es más poderoso que yo. Y Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Yo ni siquiera merezco ser su siervo. Ese que viene después de mí separará a los buenos de los malos. A los buenos los pondrá a salvo y a los malos los echará en el fuego que nunca se apagará. Algunos sacerdotes fueron enviados a Juan. Entonces, ¿quién eres? Yo no soy el Mesías. ¿Acaso eres Elías? Tampoco soy Elías. Pues, ¿eres aquel profeta que Dios nos enviará? No. Juan, respóndenos entonces, ¿quién eres? Yo soy el que grita en el desierto: ¡preparen el camino al Señor! Si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien que todavía no conocen. Yo llegué antes, pero Él es más importante que yo. Jesús salió de Galilea y fue al río Jordán para que Juan lo bautizara. Regresen a los caminos de Dios, porque pronto su reino se establecerá aquí. Juan, vengo a que me bautices. Yo no debería bautizarte. Más bien, tú deberías bautizarme a mí. Anda, hazlo, pues debemos cumplir con lo que Dios manda.
Cuando Jesús salió del agua, vio que el cielo se abría y el Espíritu de Dios bajó sobre él en forma de paloma. Y una voz que venía del cielo dijo: Este es mi hijo amado, y estoy muy contento con él. Nos vemos en casa. Casita de Nubes. Suscríbete y mira más videos como este. Buenos días, damos una bienvenida muy especial a todos los que nos acompañan en este tiempo de comunión y adoración. Recordemos aprender el texto que está allí en Job, capítulo 19, versículos 25 al 27. Esta es la última semana que lo repasamos. Recordemos también llevar las peticiones delante del Señor en su oración, en nuestra oración. Usted puede dejar sus peticiones a través de WhatsApp, el WhatsApp que aparece al final de esta emisión. Sigamos orando por los que están en necesidad, cualquiera que sea, la familia Venegas Barrera, doña Noralba Orejuela, también Gustavo Sánchez está recuperando, por Claudia y por todas las familias que estén en cualquier necesidad que usted conozca y reconozca. Sigamos orando siempre, siempre sin cesar y guardemos la mayor prudencia en este tiempo y en estos procesos. Desde el domingo 17 estamos en 21 días de oración. Están todos invitados a la tercera semana, desde mañana a las 5 de la mañana, de 5 a 6 de la mañana. Las damas esta semana que terminó se integraron a la reunión en homenaje a nuestra hermana Mercedes Barrera, pero este martes tienen su cita habitual con las guerreras a las 6 de la tarde a través de Zoom. Recordemos que también a través de Zoom tenemos devocional, sábado a las 7 de la mañana y domingo a las 9:30 oración, ambos por Zoom también. Gracias a nuestro hermano Aldemar por esa enseñanza de hoy que nos lleva a reflexionar acerca de la necesidad de aprender a oír a Dios. A nuestro hermano Alberto por la administración de la Santa Cena y a nuestra hermana Julia Estela por esa clase tan especial para los niños. También a nuestro hermano Martín por su apoyo en la alabanza y a todos los que laboran para hacer posible este espacio que ofrecemos en adoración al Señor. También estamos pendientes de la fecha cuando volvemos a los cultos presenciales y recuerde cuáles son los protocolos, el uso del tapabocas, el lavado de manos y todas estas cosas que vamos a continuar enviando y recordando. Vamos a orar y vamos a dejarlos finalmente con una canción hermosa para finalizar. Señor Dios del cielo, gracias por tu misericordia. Gracias porque nos concedes el privilegio y la bendición y la gracia de estar en este tiempo unidos y clamando, pero también adorando. Gracias porque nos haces aceptos por tu Hijo Jesucristo y por la intercesión del Espíritu Santo. Esperamos que esta mañana, Señor, te haya agradado y que esta semana que comenzamos, Señor, tu pueblo y tus hijos estemos siempre bendecidos por tu gracia y por tu misericordia. Yo sé que así es, pero que nosotros lo reconozcamos además. Muchas gracias, Padre. Ponemos cada necesidad en tus manos. Los cumpleañeros, Señor, los ponemos en tus manos también y pedimos misericordia por los que están enfermos, los que necesitan trabajo, provisión, salud, paz en su corazón y en su alma. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Amén. Un abrazo, Dios les bendiga y que tengan la mejor semana.
ser como Jesús.